Hola niños y niñas, bueno, nos encontramos de nuevo, ¿cierto?, en esta segunda clase de lenguaje y comunicación para séptimo y octavo. Vamos a empezar recordando la clase anterior, en donde vimos, ¿cierto?, conflictos, personajes, acción y su efecto. También estuvimos viendo tipos de narradores, ¿ya? Hoy nuestro objetivo son dos: reflexionar sobre diferentes dimensiones de la experiencia humana y leer y comprender fragmentos de epopeyas considerando sus características. ¿Qué actividades vamos a realizar para conseguir estos objetivos? Comentar sobre héroes y heroínas, leer texto sobre Manuel Rodríguez, observar imágenes, conceptos de epopeya y sus características, y leer una epopeya sobre el combate naval de Iquique. Vamos a empezar diciendo que nosotros tenemos, o conocemos más bien dicho, muchos héroes. En su texto de estudio ustedes pueden encontrar diversas lecturas en donde aparecen tipos de héroes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, Perseo, tenemos Hércules, héroes más modernos, como por ejemplo Superman. Tenemos también una heroína, ¿cierto?, la Mujer Maravilla. Hay distintos tipos de héroes, ¿ya? Nosotros nos vamos a trasladar aquí, a Chile, ¿ya? Muchos años atrás, en nuestra independencia, encontramos nosotros un héroe llamado Manuel Rodríguez. Vamos a leer hoy día la historia de Manuel Rodríguez. Él era hijo del español Carlos Rodríguez y de María de Erdoiza, de nacionalidad peruana. Nace el 25 de febrero de 1785. Participó desde el principio en la guerra de la independencia de nuestro país. En la campaña de 1813 al sur de Chile, tuvo una destacada participación con el rango de capitán. Tras la derrota que sufrieron las tropas independentistas en la batalla de Rancagua, Manuel Rodríguez se vio obligado a huir hacia Mendoza, esto en Argentina, y se unió a otros revolucionarios chilenos exiliados que estaban dirigidos por José de San Martín, ganándose la simpatía de uno de los dirigentes de la revolución en América del Sur. La popularidad que adquirió Rodríguez, más sus tendencias carreristas, fueron mal vistas por el gobierno dirigido por Bernardo O'Higgins, que le ofreció un puesto diplomático en Estados Unidos para alejarlo de Chile, pero Manuel no aceptó. En 1818 ocurre el desastre de Cancha Rayada, en donde los realistas casi aniquilan al ejército patriota. En ese momento Manuel Rodríguez animó a la ciudad con la célebre frase: «Aún tenemos patria, ciudadanos», y formó el escuadrón militar conocido como los Húsares de la Muerte. Una vez recuperado el control de la situación, gracias a la batalla de Maipú, se disolvió el escuadrón creado por Rodríguez y a él se le encerró en el cuartel San Pablo. Fue llevado prisionero a Valparaíso, cerca de Tiltil, y fue asesinado el 26 de mayo de 1818 por sus captores. ¿Conocían la historia de Manuel Rodríguez? Él también es un héroe nacional, ¿ya? Ayudó a nuestra independencia. Así como los héroes que nosotros vemos en los cómics, en los textos, también nosotros tenemos héroes como Manuel Rodríguez, ¿ya? ¿Qué podemos rescatar nosotros acá? Los valores que podemos rescatar, ¿cierto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué dice la historia relatada es importante? ¿Por qué es importante para nosotros?
¿ya? Porque forma parte de nuestra propia historia como sociedad, como país, ¿ya? Por eso es que es importante, ¿ya? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque si no conocemos nuestra historia, no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces es importante conocer parte de nuestra historia, ¿ya? ¿Por qué es bueno aprender valores? Como por ejemplo la valentía de este hombre, ¿ya? El tomar el riesgo para luchar por lo que uno quiere. Tener la capacidad de exponer la propia vida por el bienestar de otros. Esos son héroes, héroes reales que luchan en este caso por la independencia, ¿ya? Nosotros podemos leer muchos textos en donde nos hablan de héroes como sobrehumanos, casi dioses, con poderes fantásticos. Pero también tenemos héroes reales, ¿ya? Como lo es Manuel Rodríguez, ¿ya? Una pregunta. ¿Cuáles serían nuestros héroes hoy? ¿Habrán héroes hoy? ¿Habrá un Superman? ¿Cómo podrías tú convertirte en un héroe? Nosotros estamos en una situación hoy en día que tenemos una pandemia, ¿cierto? Tenemos este virus tan maligno que nos afecta a todos, afecta a la sociedad, a los niños, adultos, ¿ya? El coronavirus es nuestro enemigo. Y hay héroes que están luchando en contra de este virus, ¿ya? ¿Cuáles serían nuestros grandes héroes? Tenemos doctores, médicos, ¿cierto? Enfermeras, paramédicos, personas que hacen la limpieza en los hospitales. Tenemos carabineros, ¿cierto? Que ayudan a la vigilancia. Tenemos bomberos que ayudan a distribuir víveres. Y muchos otros que quedan en el anonimato. Entonces ellos también son héroes, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos ser héroes hoy en día? Porque nosotros también podemos ser héroes. Tú puedes ser héroe. ¿De qué forma? Algo muy simple. Nada de tener poderes sobrehumanos, nada de tener capas. No, sino que tú puedes ser un héroe. ¿Cómo? Compartiendo con tu familia, haciendo que tu familia viva feliz, compartiendo con tu mamá, con tu papá, haciendo tus trabajos, ¿cierto? En conjunto con ellos, ya que están reunidos en la casita. También leyendo, que es tan importante para nuestra educación leer, ¿ya? También ayudando en la casa a cocinar en conjunto con sus padres y tomando los resguardos pertinentes, tu mascarilla, su lavado de manos, ¿cierto? Entonces nosotros también no somos tan alejados de esos héroes que podemos observar en los textos. Te invito a que tú crees un cuento, ¿ya? Puedas crear un cuento en donde tú cuentes una historia tuya de un superhéroe como tú, como tus papás, ¿ya? Relacionados con esta pandemia. Bien, entonces ahí estuvimos reflexionando sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, ¿ya? Vamos a ver. Ahora vamos a el segundo objetivo, que es leer y comprender fragmentos de epopeyas considerando sus características. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que es una epopeya,
¿Ya? Vamos a ver. El concepto. La epopeya es un relato épico o narrativo, escrito la mayor parte de las veces en verso largo o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. Entonces, el concepto de epopeya está claro, ¿cierto? Es un relato épico o narrativo, ¿ya? Que nos habla también, como en la parte anterior, de un héroe, de un acontecimiento, ¿ya? Muy relevante para un pueblo. Vamos a ver las características de la epopeya. Dice que la epopeya es el subgénero de la literatura más antigua que se tiene conocimiento. Este género, tal como existió en sus inicios, ha desaparecido y a partir del siglo XIX, la epopeya transformó su estructura al narrar hechos un poco más realistas, sin énfasis en elementos sobrenaturales y mostrando a un héroe más cercano, originario incluso de clases sociales, medias o bajas. ¿Ya? Las epopeyas cuentan historias fantásticas de seres sobrenaturales también. Pero acá tenemos que, ahora son más reales las epopeyas, ¿ya? Antes se escribían en versos, pero ahora también se escribe en prosa, ¿ya? Entre las epopeyas más famosas se encuentran la Ilíada y la Odisea, ambas escritas por Homero, la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Cantar del Mio Cid de autor anónimo y la Eneida de Virgilio, entre otras, en donde ustedes más adelante las podrán también leer, ¿ya? Vamos a ver. Dice ahí una de las características que puede estar escrita en verso o en prosa. En sus inicios las epopeyas eran escritas exclusivamente en verso. Cuando se inventó la escritura se mantuvo la forma de verso, pero se agregó la estructura de prosa como otra manera de contar epopeyas. Otra característica puede basarse en hechos reales o de ficción. La narración de los hechos se caracteriza por ser exagerada. Es decir, siempre se exaltan los hechos, sean reales o imaginarios. Más adelante vamos a ver una epopeya y vamos a ir viendo las características. Narra las hazañas de un héroe. Los valores de este personaje principal son exaltados y en su labor de héroe trata de resaltar las virtudes y principios que son de gran relevancia para una sociedad específica. Entonces narra las hazañas de un héroe. Puede basarse en hechos reales o de ficción. Puede estar escrita en verso o prosa. Ahora, suele estar rodeado de elementos sobrenaturales. La epopeya suele exagerada e idealizada. El accionar del héroe suele llevarse a cabo en un contexto sobrenatural. Como que se realzan esos hechos. Forma parte de la tradición de un pueblo. Estas tramas hacen referencia a los momentos más importantes, a los personajes más representativos y a los valores y virtudes más relevantes para una sociedad determinada. Tiene sentido didáctico. ¿A qué se refiere con eso? Tiene la intención de ilustrar sobre las acciones de importancia para un grupo de personas y procurar que esta información trascienda en el tiempo y esté al alcance de futuras generaciones. Antiguamente, ¿cierto?, se traspasaba estas historias, digamos, oralmente. Hoy en día se hace a través de una forma escrita. La trama suele tratar sobre guerras y viajes. Suelen contar historias que tienen que ver con una cruzada épica de una persona o un grupo de personas que debe recorrer tierras, ganar guerras y superar obstáculos para poder ser considerado el más valiente. Narrador omnisciente, es decir, narra los acontecimientos en tercera persona.
gran extensión. Esta amplia extensión es que la narración es bastante detallada, como vamos a ver en la próxima narración del combate naval de Iquique. Originalmente de transmisión oral. Inicialmente eran narradas de manera oral. Posteriormente estas historias se transcribieron, lo que permitió que esta manifestación trascendiera en el tiempo. Vamos a ver, jóvenes, aquí nosotros tenemos una epopeya, que también, así como nuestro héroe, ¿cierto? Manuel Rodríguez, aquí también tenemos una epopeya nacional, ¿ya? Que es el combate naval de Iquique. Estamos en el mes de mayo, ¿cierto? Entonces, este combate naval de Iquique sucede el 21 de mayo. Esta epopeya nacional, ¿ya? Vamos a leer algunos hechos importantes, ¿ya? Lo largo de la historia, ustedes observen más o menos que es muy larga, ¿ya? Pero vamos a leer lo más importante nomás, porque una de las características es que es larga la epopeya. Ya, vamos a leer. Combate naval de Iquique. A las 8 horas del 21 de mayo, los blindados alcanzaron su objetivo y de inmediato se aproximaron para neutralizar a los buques chilenos que se encontraban en la entrada de la bahía. Sorpresivamente y no obstante su inferioridad, estos rehusaron rendirse y se dispusieron a dar combate. Casi a la misma hora, cuando la neblina comenzaba a despejarse, el vigía de la Covadonga gritó: ¡Humos al norte! El capitán de corbeta Carlos Condel de la Asa comunicó el hecho al capitán de fragata Arturo Prat Chacón, comandante de la corbeta Esmeralda. La corbeta Esmeralda, la principal nave chilena, disponía de una tripulación de casi 200 hombres, número similar a la dotación del Huáscar. Los gritos de ¡Viva Perú! ¡Viva Chile! Retumbaron en los dos extremos de las aguas de Iquique, testigos silenciosos del primer duelo de envergadura entre dos de los mejores marinos del continente americano. El Huáscar entonces entró en acción. Y aquí también tenemos que dan detalles sobre la Esmeralda, ¿ya? Dice que la Esmeralda era una corbeta de madera de 850 toneladas, con 200 caballos de fuerza, 8 cañones, y así la siguen describiendo. ¿Ya? Vamos más adelante en esta epopeya. Los peruanos, dice, de la playa, instalaron una batería con cañones de 9 libras y comenzaron a cañonear a la corbeta chilena, impactando una de ellas en su cubierta y matando a 3 tripulantes. ¡Wow! Ya, vamos a seguir acá. Fue durante el primer espolonazo, cuando las 2 embarcaciones estuvieron en contacto, que el capitán de fragata Arturo Prat, consciente que su nave no tenía posibilidades de sostener un combate convencional con posibilidades de éxito, en un singular acto de heroísmo intentó abordar el Huáscar y, acompañado solo del sargento Juan de Dios Aldea, espada y pistola en mano, al grito de ¡al abordaje, muchachos!, se arrojó sobre el Huáscar. Una vez a bordo, avanzó hacia la torre de mando. En el trayecto hacia la torre último, a un oficial de señal, en el trayecto hacia la torre, ultimó a un oficial de señales, el teniente segundo Jorge Velarde, quien salió a cerrarle el paso. El comandante de la corbeta Esmeralda, sin embargo, resultó muerto por hacha de combate, a la par que una cerrada descarga terminó con su acompañante, el sargento Juan de Dios Aldea, en la proximidad de la Torre Coles. ¿Se fijan que ahí se va relatando esta historia y se van viendo todas las características que
vimos anteriormente, ¿ya? Puede estar escrita en verso en prosa, puede basarse en hechos reales, como el combate naval de Iquique, o de ficción. Narra las hazañas de un héroe. ¿Quién en este caso es? ¿Quién? Arturo Prat Chacón, ¿cierto? Suele estar rodeado de elementos sobrenaturales, ¿ya? Como por ejemplo espadas. Forma parte de la tradición de un pueblo, porque nosotros año a año lo estamos recordando, ¿ya? La trama, dice, suele tratar sobre guerras y viajes. Aquí tenemos una guerra, la Guerra del Pacífico, ¿ya? El narrador omnisciente. ¿Qué significa eso? Que es en tercera persona. Una persona, ¿cierto? Un narrador que va viendo todo lo que va sucediendo en la historia, ¿ya? Tanto en el Huáscar como en las chilenas, ¿cierto? En la Esmeralda, la corbeta chilena. Tenemos gran extensión. Si nosotros vemos, la epopeya es muy larga, ¿ya? Aquí tenemos, ¿ve? Entonces, vamos a ver. Los sobrevivientes de la Esmeralda fueron entregados a las autoridades militares del puerto de Iquique. Y así nosotros vemos cómo las epopeyas se van contando y hoy en día se escriben. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿cierto?, sepamos también nuestras epopeyas nacionales, así como esa y muchas otras. Los invito a buscar en internet, o una vez que pase esta cuarentena, ¿cierto?, ir a la biblioteca y descubrir estas epopeyas. Hay otras más nacionales que ustedes tienen que investigar, ¿ya? Y leer mucho, porque de eso depende ampliar nuestro vocabulario, nuestro conocimiento, ¿ya? Así que los invito a hacer ese ejercicio. Hoy en día, ¿cierto?, en la tarde pueden leer con sus padres, ¿ya?, en conjunto todas estas hazañas. Leer sobre héroes, sobre heroínas, ¿ya?, tanto nacionales como internacionales. Bien, hoy vimos, ¿cierto?, tanto las epopeyas y sus características, como reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana a través de estos héroes y heroínas, ¿ya? Espero que hayan aprendido un poquito más. Espero también que nos podamos encontrar en una tercera oportunidad y última, ¿cierto?, para poder aprender más sobre la comprensión lectora.